Hola, bienvenidos a una clase más de estática. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de vectores. Bueno, comencemos. 1. Vectores. Definición. Definimos a un vector como un segmento de recta que presenta módulo, dirección y sentido. Ejemplo. Si tenemos el siguiente segmento, decimos que es un vector si presenta una dirección, lo cual será representado por una flecha, un módulo que nos representa la magnitud, por ejemplo en este caso le ponemos una constante r, y un sentido. El sentido puede ser definido por un ángulo o usualmente algunos lo mencionan con las palabras sentido horario o sentido antihorario. Pero usualmente en el tema de vectores lo más importante a referirse a sentido son los ángulos. En vectores es necesario recordar la diferencia entre las dos magnitudes que voy a mencionar a continuación. El primero es la escalar. La escalar es un tipo de magnitud que solo depende de su módulo, por ejemplo, la masa. Solo depende del módulo y no de una dirección ni de un sentido, porque nosotros nunca mencionamos que tenemos 5 kilogramos a la derecha o 5 kilogramos a la izquierda o 5 kilogramos en sentido horario a 20 grados. Simplemente mencionamos la magnitud. Por eso se dice que es una magnitud escalar, solo depende del módulo. Caso contrario sucede en las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza es una magnitud que depende del módulo y a su vez de la dirección y el sentido en que se propaga dicha fuerza. 2. Tipos de vectores. En los tipos de vectores podemos mencionar 4 clases. Estas son A. Vectores opuestos, ¿no? Se dice que son vectores opuestos si presentan direcciones contrarias. Por ejemplo, A es opuesto a B. B. Vectores colineales. Dos a más vectores son colineales si, si se encuentran en la misma línea de acción. Por ejemplo, supongamos que esta línea es la línea de acción de dos fuerzas. Como las dos fuerzas son vectores, podemos representarlo al vector A o a la fuerza A en este sentido y a la fuerza B en sentido contrario. De esto podemos afirmar que los dos vectores son colineales y a la vez opuestos. C. Vectores concurrentes. Decimos que dos a más vectores son concurrentes si accionan sobre un mismo punto. Por ejemplo, el vector A, el vector B, el vector C y el vector D son cuatro vectores concurrentes en el punto. O D. Vectores paralelos. A igual que la geometría, se dice que dos vectores son paralelos si nunca logran cruzarse. Por ejemplo, el vector A y el vector B. De esto también podemos concluir que todo vector opuesto necesariamente tiene que ser paralelo. 3. Operaciones básicas con vectores. 1. Suma. Para desarrollar problemas de suma de vectores es necesario diferenciar las magnitudes escalares de las vectoriales. Dicho de otra manera, las operaciones que se hace con la suma es diferente a las operaciones que se hace en los vectores. Por ejemplo,
Si mencionamos que tenemos 5 kilogramos de arroz y compramos 3 kilogramos más, en las magnitudes escalares, la operación de suma es directa. En este caso, 5 más 3, 8 kilogramos. Pero esto no sucede en los vectores. Por ejemplo, supongamos que un cuerpo está accionado por las siguientes fuerzas. Como peso, 3 newtons. Y una fuerza externa que jala, equivalente a 4 newtons. Si nosotros asumimos la suma como magnitudes escalares, esto nos daría 7 newtons, pero sería un error, puesto que los vectores no se suman de esa manera. Las operaciones de adición en los vectores depende de la dirección hacia donde se propaga. Por ejemplo, en nuestro caso, el resultado de esta acción de fuerzas es igual a 5 newtons, aproximadamente, si consideramos un triángulo de 37 y 53. Pero si los vectores no se desarrollan como los escalares, ¿qué operaciones tengo que hacer para obtener el resultado? A continuación detallaré algunos tips para el desarrollo de las operaciones de adición en los vectores. El método del paralelogramo consiste en trazar paralelas a los vectores que deseamos trazar con el fin de generar un nuevo vector que parte del origen entre esos dos vectores hacia el final del paralelogramo, como se muestra en la figura. El cálculo de dicho vector es geométrico, por lo que hay que recordar ciertos teoremas como la ley de cosenos y la ley de senos para calcular la distancia, como también los ángulos si es que deseamos obtenerlo, porque son indispensables en este curso y a la vez facilita el trabajo y las operaciones de muchos ejercicios. ¿Qué sucede si θ sub r es 0? Es decir, este ángulo. Podemos tener a los vectores de la siguiente manera. Al f2 en este sentido y al f1 en este sentido. En el caso que tenemos dos vectores que sean paralelas, las operaciones que se desarrollan es idéntica a la del escalar. En este caso, si nos pide calcular f2 más f1, simplemente esto sería igual al módulo de f2 menos el módulo de f1, siempre que se cumple que el ángulo entre ellos es 0. El método de descomposición parte desde la idea de vectores en un mismo sentido. Como ya demostramos, si θ sub r es 0, la suma se comporta a igual que operaciones en magnitudes escalares. Por lo tanto, imaginemos que tenemos el siguiente sistema de coordenadas. En dicho sistema ubicamos dos vectores. El vector A y el vector B. Sea A igual a 3,4 y B igual a 2,1, menos 1, perdón. El método de descomposición consiste en ubicar dicho vector en un sistema de coordenadas más simple. El método de descomposición consiste en ubicar cada vector en cada eje del sistema de coordenadas. Por ejemplo, si nosotros deseamos descomponer el vector A, podemos desarrollarlo
de esta manera. Un vector en el eje X de magnitud 3 y un vector en el eje Y de magnitud 4. Lo mismo realizamos con el vector B. Un vector en el eje X de magnitud 2 y un vector en el eje Y de magnitud 1. Como es menos 1, va en sentido contrario. Si analizamos la operación de suma de estos dos vectores, podemos afirmar que A más B es igual a la suma de los vectores colineales en que se ha logrado en la descomposición. Es decir, en el eje X, 2 más 3, espacio o coma, 4 menos 1. Conclusión. A más B es igual a 5, 3. Es decir, un vector que se mueve 5 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda. Si deseamos calcular el ángulo θ que forma dicho vector, hacemos uso de la trigonometría y podemos relacionarlo de la siguiente manera. La tangente de θ es igual a, en el eje Y, 3 y en el eje X, 5. Haciendo uso de la calculadora, o si es el caso de conocer el triángulo, podemos calcular de forma directa dicho ángulo. En nuestro caso, el θ se aproxima a 37 grados. 2. Producto de vectores. Al igual que la suma, las operaciones de producto de vectores es diferente al producto escalar. En vectores se puede reconocer dos formas de realizar una multiplicación. En este caso, 1. Producto cruz o aspa. En el producto cruz es necesario identificar las coordenadas de cada uno de los vectores. Por ejemplo, sea a x', y', z', producto cruz b, x' segunda, y' segunda, z' segunda, que simplemente son simbolizaciones para diferenciar que son diferentes tipos de vectores. El producto cruz se puede hacer mediante matrices de la siguiente forma. Ubicar las coordenadas unitarias de los ejes, en este caso y para x, j para y, k para z, se ubica en el mismo orden del producto las componentes del vector a, x', y', z', seguido de las componentes del vector b, x segunda, y segunda, z segunda. Se obtiene que x es igual en el eje x al producto de y' por z segunda menos z' por y segunda, en la coordenada y al negativo de x', z segunda menos z' por x segunda, y en la coordenada z a x', y segunda menos x segunda y'. Y eso sería el desarrollo de un producto cruz o aspa. Pero, ¿qué significa vectorialmente este producto? Supongamos que tenemos los siguientes vectores, A y B.
El producto cruz es el vector perpendicular a dichos vectores. Y el módulo o la magnitud de dicho vector es el módulo o la magnitud de estas coordenadas. El siguiente tipo de producto de vectores que vamos a analizar es el producto punto. La forma de representar dicho producto es mediante dos vectores multiplicado por un punto. A diferencia del producto vectorial que nos da como resultado un vector, el producto punto, o también llamado producto escalar, nos da como resultado un número en sí, un número escalar. Por ejemplo, el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Así, si tenemos un vector A y un vector B de ángulo θ, el producto punto se calcula mediante esta ecuación. Resumen. Como ya hemos visto, existen dos tipos de magnitudes: las escalares y las vectoriales. Las escalares dependen en gran medida del módulo, pero las vectoriales dependen de su módulo, de la dirección y el sentido. También hemos estudiado las operaciones básicas que se desarrolla con los vectores. Por ejemplo, la suma, que estudiamos dos métodos para su desarrollo: el método del paralelogramo y el método de descomposición. También se estudió el producto de vectores. Se reconoció dos tipos de vectores. Se reconoció dos tipos de productos: el producto punto y el producto cruz. El resultado del producto punto es una magnitud escalar y el resultado del producto cruz es una magnitud vectorial. Adicional a esto, es importante mencionar que multiplicar un escalar con un vector se puede desarrollar como el producto de cada una de sus componentes por la misma magnitud. En el siguiente video practicaremos algunos ejercicios relacionados a los vectores y a sus propiedades de adición y multiplicación, además del uso de los métodos ya mencionados. Esperando que los videos son de su agrado, no se olviden suscribirse y comentar abajo, y si es que desean algún material adicional, escribirme al link que les dejaré en la descripción.